mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez, y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse, y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra primera asamblea semanal del 2025, hoy 6 de enero del 2025. No sin antes desear, esperando que hayan pasado muy buenas fiestas de Sembrina y que este año que viene se dé mucha prosperidad, salud y mucho amor. Y para los compañeros y compañeras que están en este momento presentes, en la parte de atrás, enfrente mío, están dando la rosca y el chocolate, por si quieren ir pasando. Vamos a presentar a los que nos acompañan el día de hoy en el presidium, el compañero Carlos Nieto, de la Alcaldía Tlalpan. Desde Jalisco nos acompaña el compañero Salvador Zaragoza. Desde el estado de Veracruz nos acompaña el compañero Irineo Domínguez. Desde el estado de México nos acompaña nuestra dirigenta y hoy diputada local, Celina Trujillo. Desde Boca del Río, Veracruz, nos acompaña nuestra coordinadora de organizaciones sociales del MNE de esa entidad, Anaid Violeta López. Nos acompaña el compañero Gabriel Alonso Pineda, de la organización Frente de Abogados.
También de la organización de Frente de Abogados, el compañero Ricardo Trejo Serrano. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a conversar el día de hoy sobre las perspectivas económicas para este 2025 que ya inicia. Y bueno, para nuestro país concretamente, este año que ya estamos iniciando, el 2025, es un año sí de algunas incertidumbres. Hoy ya nos encontramos inmersos en este año 2025, repito, ya 6 de enero. Y bueno, arrancamos este año con un aparente panorama económico un poco sombrío. Aunque la situación parece desfavorable, también ofrece muchas áreas de oportunidad como país, como personas, evidentemente. Y bueno, en el mediano y largo plazo, sí hay que estar preparado para los cambios que, bueno, inevitablemente vendrán. Vamos a platicar aquí de algunos ejemplos. Uno de ellos será a nivel nacional la consolidación fiscal, debido al aparente debilitamiento institucional que por ahí mencionan los medios de información. Además, hay que considerar el impacto de las políticas proteccionistas en los Estados Unidos con el nuevo presidente que tomará posesión en los próximos días. Recordemos que el 20 de enero de este año tomará posesión Donald Trump nuevamente como presidente de los Estados Unidos y será el presidente número 47 concretamente. Y bueno, un par de anécdotas importantes es que es la primera persona que ejercerá la presidencia de los Estados Unidos siendo condenado penalmente por el sistema judicial de su país. También de igual manera es el primer presidente en ganar un segundo mandato no consecutivo, esto desde el año de 1892. Y bueno, son datos ahí para la historia. Concretamente, regresando a nuestro país, vamos a hacer algunos comentarios sobre el PIB, la inflación y el tipo de cambio, así como las tendencias globales que hoy nos aquejan. Sobre el PIB se proyecta un crecimiento de 1.04%. Este pudiera considerarse un desempeño bajo, pero bueno, hay una razón o causa y esto responde a que hay una consolidación fiscal que limita el gasto público y bueno, se piensa que hay falta de confianza de los inversionistas debido al aparente deterioro del Estado de Derecho. Sin embargo, se trabaja en mejorar esta imagen, eso lo sabemos y bueno, el tiempo nos dará la razón. De igual manera, las políticas proteccionistas que ya ha enunciado Donald Trump en los Estados Unidos, esto impactará negativamente al sector exportador mexicano. Se comenta mucho también sobre la inseguridad. Evidentemente se trabaja de manera muy intensa en ello. Entendemos que es un obstáculo, sí, para la inversión y el comercio. Sin embargo, por ejemplo, el día de hoy la presidenta anunció cero impunidad, hablando de un presidente municipal allá en Chiapas. Y bueno, se trabaja en ello, se está revirtiendo este tipo de visión ante la comunidad internacional y eso es muy importante. Y bueno, el panorama económico se dice que podría empeorar si los riesgos no se mitigan con revisiones pues a la baja a lo largo del año, como ocurrió en el año pasado, que termina 2024. En cuanto a la inflación, la perspectiva es que sea moderada, que más bien se encuentre una estabilidad misma que se encuentra hoy bajo presión. Se prevé que cerrará por ahí del 3.42% y que habrá menos presiones de demanda interna. Habrá una depreciación controlada del tipo de cambio y bueno, el efecto de rezago en la política monetaria restrictiva del Banco de México aparentemente no ayuda, pero todo esto es un riesgo calculado en el ánimo de que no se desborden los indicadores económicos diversos que tenemos. De igual manera se esperan algunos altibajos a lo largo del año, quizás se refleje alguna volatilidad para los mercados globales y evidentemente alguna incertidumbre en el mercado local. Sin embargo, nada que no se pueda controlar o que no esté
controlado por los funcionarios encargados de estas actividades. En cuanto al tipo de cambios, quien más ha sufrido presión, nuestra moneda, el peso mexicano, y bueno, se prevé que el tipo de cambio cierre por ahí de 22 pesos con 75 centavos por dólar, aunque hay otra versión que dice que podría alcanzar los 24 pesos, nuevamente como consecuencia de los anuncios proteccionistas, el de los Estados Unidos, un poco la falta de certeza en México, certeza jurídica, y esto agravado por la pérdida de autonomía del Poder Judicial. Repetimos, se está trabajando en eso para revertir esa perspectiva. Y también es importante recordar que esto afecta en la comunidad internacional, sobre todo a los inversionistas. Se habla del deterioro del Estado de Derecho que eleva las primas de riesgo para inversionistas extranjeros, pero aún con todo y estos factores, la depreciación del peso pues podría amortiguarse parcialmente en la caída de las exportaciones mexicanas. En la parte del déficit público se proyecta que sea una bomba de tiempo. Esto es muy ambiguo, y si bien es cierto existe un déficit público tradicional que alcanzará un poco menos del 5% del PIB, mientras que en el margen ampliado será por ahí del 5%, y bueno, sí se aleja un poco de las metas oficiales. Sin embargo, hay razones de mucho peso. Estas razones son los programas sociales, los proyectos prioritarios como el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, la disminución de ingresos tributarios por la desaceleración económica y la reducción de ingresos petroleros como consecuencia de la limitación de las exportaciones. Pero bueno, es muy probable que exista una reforma fiscal, quizá inevitable para el año 2026. Sin embargo, bueno, esto podría generar incertidumbre adicional y afectar la calificación crediticia de nuestro país. Pero bueno, esto es un pronóstico, pues no hay nada definido todavía, hay que esperar cifras oficiales. Y en cuanto, bueno, a las perspectivas globales, Estados Unidos es el líder en este camino, y en contraste con México, se supone que el PIB del vecino país del norte crecerá por ahí de un 2.6%, básicamente impulsado por reducción de impuestos a las empresas, o sea, proteccionismo, políticas proteccionistas que incentivan la producción interna, inversiones en sectores innovadores como la inteligencia artificial, y bueno, la política monetaria estadounidense con una tasa de fondos federales promedio entre 3.75% durante este año que inicia. En lo que se refiere a nuestra moneda, puntualmente desde el 1 de enero, los medios de información, pues bueno, hacen comentarios muy no gratos, y hablan de que el peso sufre su peor caída en 16 años. Y esto de acuerdo a una nota que emitió El Economista justo desde el 1 de enero, y afirma que desde las elecciones del 2 de junio se inició pues un periodo, bueno, no afirma, sino más bien así fue, se inició un periodo de presiones contra nuestra moneda, el peso mexicano, y esta situación se incrementó con el triunfo de Morena. Recordemos que hoy apenas han pasado 100 días de este nuevo gobierno, y bueno, esta nota dice que la divisa mexicana pasó a ser una de las monedas con mejor desempeño en cuanto a la depreciación frente al dólar. Se dice que registró su peor desempeño desde 2008 y menciona los factores de la aprobación a la reforma constitucional, la baja de las tasas de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos y de México, pero también afirma que es la enorme incertidumbre por el regreso de Donald Trump a la presidencia. Algo interesante es aquí hacer notar que, por ejemplo, las remesas de los paisanos que están en el extranjero aumentaron un 2,5%, eso no lo enuncian, y eso, bueno, habla de que pues no hay tanta desconfianza como aquí se dice. De acuerdo a datos del Banco de México, nuestra divisa se depreció por ahí de un 23%, y esto en dinero son por ahí de casi 4 pesos, 3 pesos con 90 centavos, llegando a un tipo de cambio de 20 pesos con 88 centavos por dólar. Así se dice que alcanzó su mayor nivel desde el 14 de marzo del año 2022, cuando se ubicó en 20 pesos con 91 centavos por dólar. Pero bueno, al día de hoy, 6 de enero, se encuentra en 20 pesos con 35 centavos.
Entonces, bueno, la real depreciación de cual hablan, pues no es tan grande como se afirma. Si bien se depreció pues hasta el 31 de diciembre en 26.52%, pues fue también debido a la gran recesión iniciada por el colapso inmobiliario de los Estados Unidos, esto en el año 2008. Pero también es muy importante considerar que el tipo de cambio reaccionó con nerviosismo cuando Donald Trump reiteró propuestas que pueden considerarse riesgosas para nuestro país. Esto como la imposición de aranceles que hoy, pues de pronto Donald Trump no afirma ni niega cosas, solamente habla. Y bueno, esperemos a ver qué pasa después del 20 de enero, que tome posesión. Habla además de deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Repito, las remesas provenientes del extranjero, sí, de inmigrantes tanto indocumentados como legales, pues simplemente creció en el año pasado. Y si hacemos una comparación, no es lo mismo una depreciación del 20% como se afirma sobre 20 pesos, como Argentina, si vemos que fue una depreciación del 27%, pero sobre 700 pesos con respecto al dólar. En Argentina hoy un dólar cuesta 1.030 pesos, es enorme su depreciación, por tanto es enorme la pérdida de su poder adquisitivo, cosa que no ocurre actualmente en nuestro país. El real brasileño también tuvo una depreciación del 25% y se fue a 6 pesos con 18 reales con respecto al dólar. Y bueno, el peso mexicano, repito, con una pérdida de 23%, se ubicaba en 20 pesos con 88 centavos al cierre de diciembre, pero repito, al día de hoy se encuentra en 20 pesos con 35 centavos. De igual manera, en el mundo, el rublo ruso también tuvo una caída de un 22%, la lira turca perdió un 19%, el florín húngaro perdió un 13%, el peso colombiano un 13%, el peso chileno de igual manera un 12%, el won coreano un 12% y la corona noruega. Es decir, hay altibajos en el mundo, no solo para nuestro país. Evidentemente los más afectados sí Argentina, Brasil y bueno, incluyen a México. Pero bueno, hay una situación importante sobre si cumple Donald Trump su amenaza de imposición de aranceles y o la revisión del Tratado de Libre Comercio, que sea tratada como una renegociación. Las posturas a favor del peso quizás disminuyan, lo que resultaría sí en una depreciación mayor de nuestra moneda. Además, las agencias calificadoras podrían bajar la calificación a la deuda soberana de nuestro país. Sin embargo, los especialistas cambiarios estimaron que en un escenario base el peso podría ubicarse en un nivel entre 19 pesos con 50 centavos a 21 pesos por dólar. Es decir, pues hay mucha incertidumbre, muchas opiniones a favor y en contra. De igual manera, muchos cambios. Por ejemplo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció su renuncia al día de hoy, 6 de enero, después de casi 10 años. Es decir, si había una alianza con Donald Trump, hoy pues simplemente hay más incertidumbre al respecto. Y bueno, nuestro país está por emitir datos duros al cierre del año 2024 que terminó. Y bueno, este país tiene mucho por crecer, tiene mucho por dar, y el tiempo pues nos dará la razón y nos hará ver qué ocurre, y bueno, pues estaremos pendientes. Hasta aquí el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto. Nos vamos hasta Jalisco y le cedemos el micrófono al compañero Salvador Zaragoza. Sí, buenas noches, compañeros, profesor. Pues un gusto otra vez de estar aquí compartiendo con todos ustedes y también compartiendo la Rosca de Reyes. Es toda una fiesta esta asamblea. Estaba leyendo el documento que tuvo a bien escribir nuestro líder nacional, el profesor René Bejarano, en donde hace una reflexión acerca de la esperanza. Yo tengo una frase que dice que la materia prima del revolucionario o revolucionaria es la esperanza. Creo que este documento es muy importante porque
para nosotros es nuestra filosofía de este movimiento en el que todos participamos y que precisamente gracias a esa esperanza que tenemos en cambiar, en transformar y en revolucionar todo nuestro entorno, es que nos da la razón para seguir adelante. Entonces, tenemos bases firmes para seguir luchando, porque sabemos que estamos del lado correcto de la historia, construyendo la cuarta transformación. En Jalisco, pues hemos seguido haciendo un esfuerzo de organización. Estuve platicando con una dirigente, Xochitl Alejandra Ramos David, es dirigente de una asociación que se llama Sumarte, que es una asociación a nivel estatal de comerciantes, y pues presentándole el ideal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Tengo la confianza en que luego se una a nosotros y por aquí nos visite en alguna ocasión. También estuve en pláticas con los productores de raicilla, que es una bebida, es un destilado a base de agave, poco conocido, algunos lo conocen, muchos no, pues es una bebida muy rica, y que pues ya tiene su denominación de origen, ya tiene años con ella, pero pues ahí están todos los productores que son artesanales trabajando en eso, y también pues queremos un acercamiento con ellos. Y pues esos son los temas rápidamente que quería informarles. Desde aquí le mando un abrazo a todos los compañeros de Jalisco, y pues también les reitero el abrazo de que este nuevo año tengamos por delante nuestra esperanza y a seguir avanzando. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza. Nos vamos hasta Veracruz y le cedemos el micrófono al compañero Irineo Domínguez. Buenas noches a todos, amigos y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Me toca el gran honor a mí de informarles de la primera asamblea regional de este año, celebrada en el municipio de Ixtaxoquitlán, Veracruz, un municipio enclavado en la zona conocida como las altas montañas de mi estado. Rendir un informe únicamente en cuanto a números y otras cuestiones no tendría ningún sentido y sería un incumplimiento a las peticiones que me hicieron mis propios compañeros. Entonces me atreví a escribir unas hojas, 2 hojas nada más, no los voy a aburrir, pero que contienen lo que sucedió en nuestra asamblea y también posteriormente a ella. Les puedo adelantar que nuestra asamblea fue un rotundo éxito. Con mucho gusto me permito informarles sobre la Asamblea Regional del Movimiento Nacional por la Esperanza, celebrada el pasado sábado 4 de enero en el municipio de Ixtaxoquitlán, Veracruz, la cual se realizó bajo la coordinación de nuestro líder nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Es un orgullo compartirles que nuestro evento fue todo un éxito. La asistencia a la asamblea fue extraordinaria. Alrededor de 800 personas hicieron acto de presencia, siendo insuficiente el salón donde se realizó para dar cabida a todos los compañeros. Se calcula que 100 personas no tuvieron acceso. Compañeros y amigos de 16 municipios hicieron posible la celebración de la Asamblea Regional. Los municipios que participaron fueron los siguientes: Ixtaxoquitlán como anfitrión, La Perla, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo, Nogales, Fortín de las Flores, Córdoba, Boca del Río, Río Blanco, Ciudad Mendoza, Lerdo de Tejada, Naulinco, Cotaxtla, Tierra Blanca, Veracruz y Santa Ana Atzacan.
Hasta allá va mi cordial saludo, porque estoy seguro que nos están viendo por las redes sociales. Ya recibí algunos mensajes de ellos, se los agradezco mucho. En representación de todos los referentes municipales que asistieron, los de Iztaxoquitlán, Córdoba y Fortín de las Flores refrendaron su compromiso con el fortalecimiento del Movimiento Nacional por la Esperanza. Hicieron alusión al cumplimiento de las tareas señaladas en el documento elaborado por el profesor René Bejarano, mismo que fue entregado el día 15 de diciembre pasado en la celebración de la Asamblea Nacional de nuestro movimiento, tales como promover la afiliación tanto para el Partido Morena como para el Movimiento Nacional para la Esperanza, para alcanzar el objetivo propuesto por nuestro líder, 1 millón de afiliados. Con tal propósito, se solicitó el apoyo del profesor Bejarano para obtener las tabletas de afiliación a la brevedad posible. Tal como lo sugirió nuestro líder nacional, los compañeros manifestaron que aprovecharán la afiliación para la renovación de la estructura electoral de Morena. En otro contexto, toda vez que Veracruz vive un proceso electoral en el que se renovarán los 212 ayuntamientos, los referentes municipales solicitaron que haya legalidad y equidad en la aplicación de las encuestas. Al igual que en Durango, nosotros en nuestro estado vivimos un proceso electoral de renovación de ayuntamientos. Todos coincidimos en que tiene que combatirse el nepotismo político, el sectarismo, el amiguismo y el dedazo, conductas antidemocráticas que criticamos de la oposición. Legalidad en el procedimiento e igualdad de oportunidades fueron peticiones reiteradas a nuestro líder nacional para que, en la medida de sus posibilidades, intervenga ante la dirigencia del partido y la Comisión Nacional de Elecciones. Todos creemos en el cambio sistémico propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual es continuado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las gobernadores de todo el país. Entonces, reitero a nombre de mis compañeros que tienen aspiraciones políticas, un llamado respetuoso al partido y a la Comisión Nacional de Elecciones para que se conduzca dentro de esos cánones legales y de equidad. En su turno, nuestro líder nacional, profesor René Bejarano, aludió al proceso electivo del Poder Judicial, en el cual el MNE debe promover el voto en favor de los mejores candidatos para ocupar los cargos de jueces, magistrados y ministros. Asimismo, pidió que nos esforzáramos por alcanzar el triunfo en los 212 municipios. Expuso que de lograr ese objetivo será más fácil el triunfo en el 2027, año en que se renovará la integración de la Cámara de Diputados Federal, en la que debemos mantener la mayoría calificada para darle continuidad a la Cuarta Transformación. Recordó que Andrés Manuel López Obrador obtuvo 30 millones de votos y nuestra presidenta logró a su favor 36 millones. Así se garantiza la continuidad de la 4T. Al hablar del concepto esperanza, manifestó la finalidad de que el movimiento brinde para mejorar el nivel de vida, que las personas tengan una vivienda digna, que mejoren los ingresos, que los jóvenes tengan acceso a la educación y a la participación en la vida política, entre otras cuestiones. En cuanto a los líderes del MNE, sugirió que esos deben ser humildes, sencillos y cercanos a la gente para recibir reciprocidad. Al finalizar la asamblea, nuestro líder nacional fue invitado a realizar la pega de las primeras calcomanías en autos que identifican a los trabajadores del volante en la modalidad de taxis
como miembros del Movimiento Nacional por la Esperanza. En resumen, nuestra Asamblea Regional en Veracruz fue todo un éxito que sirve de incentivo para continuar con el fortalecimiento del MNE en todo Veracruz. Compañeros, este es un pequeño resumen y agradezco infinitamente que el profe, preocupado por los 2 procesos electorales que vive el país, nos esté visitando con frecuencia. Eso fortalece los fines que persigue la Cuarta Transformación, con el apoyo de toda la militancia del Partido Morena, con el apoyo principalmente de los miembros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, compañero Irineo Domínguez. Nos vamos a Boca del Río y le cedemos el micrófono a la compañera Anaid Violeta López. Hola, buenas noches, compañeras, compañeros. Un honor el poder estar hoy con ustedes. Nosotros tuvimos nuestro regalo de Reyes el fin de semana, que tuvimos por allá la visita del profesor René, a quien agradezco mucho su presencia en nuestro bello estado. Hoy es un día muy especial. Yo creo que es el día más mágico de todo el año, porque sean creyentes religiosos o no sean creyentes religiosos, hoy en todas las casas se espera y hay esta esperanza de ver unas caritas sonrientes, de ver un cambio, y es por esta esperanza que trabajamos en el movimiento. El compañero Irineo ya nos dio el informe de la visita, la verdad es que fue una visita muy nutrida, felicitamos a los líderes y a los organizadores del evento. Y bueno, también agradecer, profesor, también que nos estás visitando constantemente. Es el momento de construir y consolidar las bases del Movimiento Nacional por la Esperanza en Veracruz. Estamos próximos a una elección donde no debemos de dar por hecho que tenemos ganadas las alcaldías. Debemos de seguir caminando cercanos a la gente con humildad, como bien nos mencionas. Y tu cercanía con nuestras bases nos ayudan a consolidar este movimiento en el Estado y a fortalecer la Cuarta Transformación. Te agradezco mucho, compañeros, buenas noches, y los que gusten acompañarnos, vamos a estar el siguiente sábado a las 11 de la mañana en el puerto de Tuxpan, que realmente les queda muy cerca de aquí ahora con la nueva autopista. Vamos a tener por ahí también el honor de tener a nuestro profesor. Muchas gracias y les esperamos en Veracruz. Muchas gracias, compañera Anaid Violeta López. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Gabriel Alonso Pineda, del Frente de Abogados. Buenas noches a todos, compañeros. Profesor René Bejarano, un honor estar con usted. Presidium, también un honor estar con ustedes. El motivo de nuestra comparecencia es que con motivo de los actuales acontecimientos en materia de migración, fenómeno que alcanza un estatus preponderante, derivado de las recientes declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en relación al endurecimiento de su política en la materia, y en solidaridad a nuestros compatriotas que residen en dicho país, es que habitantes de esta ciudad y de otros estados de la República, organizados en el Frente Nacional de Abogados por el Buen Vivir, organización civil vinculada con el Movimiento Nacional por la Esperanza y la Asociación Civil Yo Te Apoyaré, han tomado la decisión de efectuar una asamblea de solidaridad y apoyo a nuestros connacionales migrantes. Es por ello que acudimos a invitarlos para que el día 18 de enero, en un horario de las 12 a las 3 de la tarde, en la alcaldía Gustavo Madero, nos acompañen en este foro, donde analizaremos este fenómeno, y el motivo esencial es que alcemos las voces, nuestras voces, para demandar un trato digno y respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales. Es muy importante que acudan porque es relevante precisamente con esta cuestión que está afectando a o que puede afectar a nuestros paisanos que se encuentran en aquel lugar. Agradezco mucho su atención y los esperamos ese día. Gracias. Muchas gracias, compañero Gabriel Pineda. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Ricardo Trejo Serrano, igual del Frente de Abogados.
Gracias, buenas noches, compañeras, compañeros. Maestro René Bejarano, buenas noches. Gracias por permitirnos estar y aprovechar este espacio que nos permite como Frente de Abogados poder establecer un vínculo de comunicación con todas las personas. Como lo mencionan los compañeros, con un sentido de humildad, con un sentido de fraternidad y de solidaridad. El próximo sábado 18 de enero contamos con su presencia, extendemos una cordial invitación para poder generar una comunicación y un mensaje de una conciencia de las personas y de nuestros compatriotas. Noticia de hoy es que el embajador, que todavía no se va, está pronto a irse, sugiere Ken Salazar a México analizar planes de Trump. No, que no nos sugiera, ya estamos trabajando en ello. Ya desde hace semanas estamos trabajando en un plan para poder defender a las mexicanas y a los mexicanos en el extranjero. Ya estamos trabajando. Y de esta forma, gracias, y de esta forma también vamos a lograr un mensaje en el que se respete la dignidad. Como Frente de Abogados que somos, exaltamos el artículo 1 y 3 constitucional. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Todas las autoridades tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y nuestro artículo 3 constitucional establece que el Estado procurará por una educación democrática, laica y en la que genere un amor a la patria y a partir de un respeto irrestricto a los derechos humanos. Ese respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad entendida entre sus múltiples nociones como la posibilidad de exigir del otro lo que es debido. ¿Y qué es la posibilidad de exigir del otro lo que es debido? La igualdad y el ejercicio de la libertad en cualquier lugar de este planeta. Contamos con que puedan acompañarnos ese lunes 18 en la alcaldía, sábado 18 de enero en la alcaldía Gustavo Amadero. Esperamos contar con su presencia y muchas gracias. A las 12 horas. Muchas gracias, compañero Ricardo Trejo Serrano. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes esta asamblea semanal de nuestro movimiento, comentarles a grandes rasgos lo que ha estado sucediendo en estos pocos días del inicio del 2025, no sin antes decirles a todos que les deseo mucho éxito en el 2025, al igual que Miguel, pues mucha salud, que es lo más importante, mucho cariño, amor y mucho trabajo con respecto al bienestar. Comentarles rápidamente que en el Estado de México el día 1 de enero tomaron posesión los alcaldes y las alcaldesas electas del día 2 de junio en el Estado de México. Quiero decirles que ya hacía falta esta fecha para cerrar la pinza y empezar una nueva era en el Estado de México. Ya tenemos el gobierno del Estado de México que lleva aproximadamente un año y algunos meses en el ejercicio del poder. También las diputaciones locales, en donde yo soy representante del Distrito 31, tenemos la mayoría en el Congreso local, pero para hacer cambios radicales, profundos, como tenemos el mandato de la Cuarta Transformación en el Estado de México, hacía falta la mayoría de los gobiernos municipales. Decirles que el día 2 de junio los mexiquenses y las mexiquenses eligieron de los 125 municipios, 89 gobiernos de esta Cuarta Transformación. Tenemos la gran mayoría de los gobiernos
que se necesitan para hacer estos cambios, y les pongo un ejemplo solamente: en una reforma tan importante como es al Poder Judicial, se requería la mayoría, la mitad más uno, es decir, 65, al menos 65 municipios, y hasta el día 31 de diciembre no los teníamos. Hoy ya las cosas cambian. Así que yo les deseo desde aquí muchísimo éxito a nuestras compañeras alcaldesas, pero también a sus cabildos, desde sus síndicos, sus regidores, sus directores, sus subdirectores, hasta la última persona del esquema de un gobierno municipal. Les deseamos mucho éxito, y sé que lo van a tener porque tenemos un decálogo de funcionarios públicos de parte de Morena que establece que deben de ser funcionarios cercanos a la gente, con una perspectiva del humanismo mexicano, y eso da garantía de que se van a empezar a hacer buenos gobiernos. No sin antes comentarles que no desconocemos las características con las que los gobiernos, al menos los que cambian de un gobierno priista, panista y cambian a Morena, son gobiernos que están entregando ayuntamientos saqueados, lastimados, maltratados, que están dejando todo vacío, que no dejan documentación, etcétera. Y eso se tendrá que hacer un proceso de verificación, pero sabemos que están tomando los gobiernos en una circunstancia difícil, pero sabemos que con organización, con determinación, las personas vamos a poder cambiar. Y esa es la otra parte de este cambio del día primero, que también los ciudadanos, los mexiquenses, tenemos que tener claro cómo nos están entregando los gobiernos, y a partir del día 3 todos los gobiernos municipales ya están recaudando tanto el predio como el agua. Depende de esta recaudación muchas acciones para sacar a nuestros municipios adelante, y es lo que quiero invitarles en este momento a las mexiquenses y a los mexiquenses, que cumplamos con nuestra obligación de nuestros impuestos, al menos de estos dos, que son muy importantes para darle vida y trabajo a estas autoridades que elegimos y que tenemos que hacer equipo. Por otra parte, comentarles que al menos en los primeros 4 días de este año nos visitó la presidenta, la doctora Claudia. Nos dio mucho gusto que el Estado de México se iniciara esta pensión a las adultas mayores de 60 años, que ya desde los meses anteriores a enero estuvieron censando, registrando, y hoy las mujeres mexiquenses y todas en el país mayores de 60 años tienen su credencial y estarán recibiendo su pensión, como lo mencionó la presidenta, al 50% de lo que reciben los adultos mayores de 65 años. Y el Estado de México fue sede del inicio de este gran programa que buscará el bienestar de las mujeres adultas de nuestro país. Comentarles también que el fin de semana nos reunimos como diputados locales, diputados federales, presidentes municipales de nuestro movimiento, con nuestra dirigente Luisa María Alcalde y con Andrés López Beltrán, para establecer la ruta de trabajo para la afiliación, que lo que nos habían comentado, que ya inició en diciembre, pero tuvo su margen de revisión. Hoy nos dicen que estará ya en función y haciendo la afiliación a partir del día 12, y nos marcaron una nueva meta que tenemos en el Estado de México. Como movimiento, como Morena, se requieren allá 1.600.000 afiliados, y tenemos metas por distritos, por municipios, y ya estaremos, en cuanto nos den luz verde con el sistema de afiliación, estaremos trabajando casa por casa. Es verdad que la gente en el Estado de México tiene el ánimo de afiliarse a Morena, y creemos, por lo que se planteó en esta reunión, y lo creo así también, que
vamos a superar esa meta porque en el Estado de México queremos y deseamos la cuarta transformación. Luego, entonces, en esta reunión también se habló de la unidad, más allá de todo lo que está sucediendo, muchas personas están siendo afines a la cuarta transformación y tenemos que trabajar en equipo con todo aquel personaje que diga estoy con la cuarta transformación, me asumo a sus principios y tendremos que estar trabajando porque el Estado de México no es un tema sencillo, es un tema complejo y que tenemos que ir cuidando porque es uno de los estados más importantes para esto que decía el compañero, que se pueda mantener pues la mayoría en las cámaras federales y locales, y es bien importante tenerlo claro desde este momento. Decirles que en esta reunión, y al igual que ya hemos visto en redes sociales, el día domingo, próximo 12 de enero, la presidenta, la doctora Claudia, dará el informe de los 100 días de gobierno y nos están convocando al Zócalo capitalino, así que ahí estaremos, les invito. Ya hay una campaña que estamos haciendo todos con pintas, con volantes, invitando a la gente a que asista este día tan importante, porque a decir verdad es que va a entregar un muy buen informe, porque en los primeros días de su gobierno, la verdad es que yo les decía a unos compañeros, y yo quise mucho al presidente Andrés Manuel, la verdad es que la presidenta me representa y me representa muy bien y espero que a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Antes de despedirme, decirles que el Movimiento Nacional por la Esperanza en el Estado de México nos vamos a reorganizar. Ya estamos dándole seguimiento a esta declaración que se hizo en nuestra Asamblea Nacional. La ruta de trabajo la vamos a seguir al pie de la letra, como se nos indicó, porque siempre lo más importante de este movimiento es la línea política y que nosotros podamos hacer la diferencia, porque creo que somos la izquierda de la izquierda. Así que, pues, a trabajar, compañeras y compañeros, y les estaremos dando información de lo que estemos haciendo como movimiento en nuestro Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por asistir a esta primera Asamblea Semanal Nacional, virtual y presencial, de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir, correspondiente al lunes 6 de enero del año 2025, después de Cristo, por los que tengan más edad, para que se ubiquen bien. Les agradecemos a todas y a todos, esperemos que no hayan subido mucho de peso por el maratón Guadalupe Reyes, pero pues todavía tienen oportunidad hoy de consumir la rosca, ya sea allá en su domicilio o la que estamos compartiendo aquí en la asamblea en el Salón Le Crillon. Quienes todavía no prueben la rosca, todavía hay ahí en la entrada, y si se sacan el niño, pues no lo escondan, no lo nieguen para los tamales correspondientes. Muchas gracias también a todas y a todos por haber participado en nuestra Asamblea Nacional que llevamos a cabo el domingo 15 de diciembre del año pasado. Fue un éxito por la participación de líderes provenientes de todas las entidades del país y también por el documento que entregamos en esa fecha y que distribuimos a través de los chats del MNE acerca de los retos y las tareas y las perspectivas tanto de la Cuarta Transformación como del Movimiento Nacional por la Esperanza. Como ya dijo Irineo, ojalá ese documento esté sirviendo para las directrices en lo que resta del año.
También les agradecemos a quienes tuvieron la oportunidad de venir a cenar el día lunes 16 de diciembre y a bailar. Dice Joaquín Sabina que bailar es soñar con los pies. Y siempre es bueno mover el cuerpo propio y el de la pareja que se anime a bailar con uno para conservar la alegría. Fue un cierre de año muy importante para el movimiento. Sin embargo, la lucha política no se detiene. Quedaron en la agenda de fin de año varios temas pendientes que se tendrán que abordar en las próximas semanas. Uno de ellos tiene que ver con la ley del Infonavit, las reformas a la ley del Infonavit, que debían haberse aprobado en la Cámara de Diputados después de que el Senado las aprobó, antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, no fue posible porque hubo una precipitación de quien conduce la Cámara para clausurar el periodo y no se procedió a esa votación. Mediaron para ello las presiones de los líderes sindicales que en el pasado eufemísticamente se les identificaba como el movimiento obrero organizado, que nosotros decíamos son los líderes charros. La verdad siguen siendo líderes charros, pero ahora se les trata de manera distinta y están presionando para que esa ley no se apruebe. Sin embargo, ya la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Infonavit han explicado con detalle de qué se trata y los beneficios que van a implicar. Esperemos que en cuanto se vuelva a instalar el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, esto se apruebe y se pueda continuar con la meta de, a través de diversos mecanismos, construir 1 millón de viviendas para familias, para un total de 1 millón de familias mexicanas que lo requieren. También en el fin de año se dieron a conocer a través de los medios de beneficios, bonos, pagos extraordinarios, autocompensaciones que se dan o se acostumbran dar en los congresos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Esta es una asignatura pendiente. Se ha insistido por parte de la Cuarta Transformación que nadie debe ganar más que el titular o la titular del Ejecutivo y que se deben manejar con pulcritud y honestidad los recursos públicos. Sin embargo, esta determinación no ha llegado a algunos lugares, entre otras a los congresos, y en particular al Senado y a la Cámara de Diputados. Y algunos congresos locales también, en donde al final se entera uno que los coordinadores de los grupos parlamentarios se autoasignan pagos millonarios por diversos motivos, pero que en realidad pues son bonos, como en el pasado se acostumbraban, para beneficiar a los legisladores. No existe la transparencia en los congresos, ni en el federal, ni en la mayoría de los locales. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no transparentan los recursos que manejan, ni siquiera hacia sus grupos parlamentarios. No se presenta, por ejemplo, ni se ha presentado por el coordinador de los legisladores, ni en el Senado y en la Cámara, un informe de los recursos que reciben y en qué los gastan, en qué se destinan. Y de eso da pie a una gran discrecionalidad, a negocios. Y se abrió una crisis porque, producto de una inconformidad de la asignación del presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados, se indignó el coordinador de los senadores de Morena e hizo una serie de denuncias, lo cual
pues inició una crisis que luego fue contenida, pero el tema de fondo ahí está presente. Y ojalá en el futuro esto se pueda modificar y pueda haber una reforma también en el Poder Legislativo para que así como en el Ejecutivo y en otras instancias, los recursos se manejen con transparencia, honestidad y prive la austeridad republicana como lo pregona la Cuarta Transformación. Esa es otra asignatura pendiente. No se acostumbra que se analicen estos temas porque la oposición lo utiliza para golpetear, pero eso no deja de ser necesario, haciéndolo con responsabilidad, sin intenciones de desprestigiar a ningún diputado, legislador o senador, sino como un llamado a la congruencia. En tercer, y a la autocrítica. En cuarto lugar, como lo anunciamos, hicimos una rifa para financiar la fiesta de fin de año. Se vendieron poco más de 400 boletos. El número premiado pues no se vendió. Entonces lo que vamos a hacer es, como le acostumbran en los sorteos, dar reintegros. ¿En qué consiste? Que el que haya comprado un boleto, que lo conserve, porque vamos a seguir vendiendo boletos, porque además la fiesta costó más de lo esperado, porque acudieron alrededor de 2,000 personas, y vamos a volver a hacer la rifa en mayo. Y los números que tienen, esos ya no se van a vender, esos van a seguir vivos, para decirlo así, como reintegro, y van a participar los boletos que no se vendieron. Esperemos que en esta segunda ocasión, pues sí, el boleto ganador se los haya comprado alguien y entonces ya se lleve a pasear a Naída, a Acapulco, en su carro Jaguar. Es mi deseo que hayan pasado fiestas muy agradables en familia, que estos días que sirven para el recogimiento espiritual, para el encuentro familiar, social, hayan sido muy satisfactorios y que hayan conservado su salud. Y también hayan aprovechado para revisar sus metas y sus planes de todo el año, y que esas metas sí se cumplan, que no sean como esos motivos que a veces nos proponemos el 1 de enero y que por ahí del 6 ya se olvidaron y dicen, este año sí bajo de peso, y del 1 al 5 pues, hay una dieta estricta, y el 6 se olvida, 2 chocolates, y con la rosca se olvidan los propósitos de Año Nuevo. Pero los propósitos no solo son personales, son colectivos, como es nuestro caso. Yo aproveché un poco la temporada para revisar un libro que se llama El Espíritu de la Esperanza, y producto de esa lectura, el 3 de enero terminé de escribir este documento que se llama La Fuerza de la Esperanza en 2025. Aquí hay algunos ejemplares impresos, pero desde ayer lo mandé a los chats en PDF para quien quiera consultarlo o imprimirlo a su gusto. De cualquier manera, les invito a leerlo para reflexionar y poder estudiar el tema. Este asunto es muy importante porque en la lucha política ese valor se utiliza recurrentemente por diversos actores políticos. Recuerden que hace solo algunos meses Xóchitl Gálvez intentó usurpar ese valor, incluso se autodefinió ella como que ahora ella y su grupo, su coalición, representaba la esperanza. Y esto es algo que nosotros no podemos permitir que se nos robe, pero tenemos que entender de qué se trata. No es algo que nosotros
debamos repetir sin un conocimiento preciso. Ni siquiera es un valor exclusivamente religioso. Sí hay un contenido religioso porque hay una similitud entre la fe y la esperanza. En los escritos bíblicos se dice que la esperanza es la confianza en lo que no se ve y la certeza de que suceda. Pero es un valor también político, social, moral, ideológico. Y eso es lo que yo trato de retomar en este escrito. En la historia de nuestra lucha política y social, nosotros nos anclamos en ese concepto. En este texto yo recuerdo que allá por 1999, cuando me tocó participar ayudando en la campaña de Andrés Manuel López Obrador para jefe de gobierno en las elecciones que habrían de hacerse en el año 2000, nosotros bautizamos parte del movimiento como que queríamos que fuera la capital del país, la ciudad de la esperanza. Cuando se trató de despojar a Andrés Manuel de su registro como candidato a jefe de gobierno, la convocatoria a aquella movilización del 5 de mayo del 2000 fue bajo el lema: no permitiremos que nos roben el derecho a la esperanza. Y este concepto se ha mantenido vivo durante estos últimos 25 años y es necesario que lo asimilemos. Hemos insistido en que la formación política no es un asunto estrictamente académico. Se puede elevar la formación política con estudios académicos, con la autosuperación personal, pero lo mejor es en la práctica. Entonces yo los invito a que ustedes puedan leer, estudiar y reflexionar acerca de este tema y puedan o intenten explicárselo a los compañeros. Porque la mejor manera de saber si algo se ha aprendido es verbalizarlo, es transmitirlo. Entonces, no basta con leer allá en la soledad un documento, sino decirlo, después tratar de explicárselo a otras personas, lo hayan leído o no. Porque de esa manera se puede saber si realmente se aprendió, es decir, si se volvió parte de nuestro bagaje cultural, ideológico y político. Por ejemplo, en una parte de la disertación del libro del coreano Han, que escribe el libro que les platico, se habla de cómo en las épocas más difíciles, en la adversidad, es la esperanza lo que puede hacer que las gentes salgan adelante. Y yo ahí recupero la historia de un judío que fue hecho preso durante la Segunda Guerra Mundial, que se llamó Víctor Frankl, y que narra él su cautiverio, la manera en que los nazis lo trataban, lo que él sentía, y explica lo que le permitió salir adelante. Y producto de eso escribió él un libro que ahora es un clásico que se llama El hombre en busca de sentido. Y creó una corriente psicoanalítica que se llama logoterapia. Y que ha sido esa corriente y ese libro una forma de que mucha gente salga adelante. El otro día que estuve el sábado allá en Ixtaxoquitlán, le preguntaba a los oyentes, ¿quién de ustedes no ha sentido o estado en un momento de adversidad? Por un problema médico, por una tragedia, por una pérdida sensible. Nadie hay quien no tenga ese o haya vivido ese problema. Todos, en mayor o en menor medida, hemos vivido momentos o estamos viviendo momentos de adversidad. ¿Y qué nos puede ayudar a salir adelante? Pues justamente la esperanza, la posibilidad de vivir bien, de sobrevivir
y de seguir adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar como valor ideológico y político. Y en esta explicación yo les transmito que nuestros adversarios nos quieren derrotar con el miedo, que es uno de los valores contrarios a la esperanza. Pasamos del miedo a la pandemia del miedo. ¿Qué es la pandemia del miedo? Pues la distribución de noticias falsas, de manipulación, de mentiras, de campañas de odio para generar angustia e incertidumbre. Y a través de ese estado de ánimo, convencer a la gente de un proyecto conservador. Porque cuando la gente se apodera o el miedo se apodera de la gente, tiende a volverse conservadora por miedo. Por eso nosotros les decimos que más que al miedo hay que tenerle miedo al miedo, porque cuando el miedo se apodera de nosotros es muy difícil poder trascender y seguir adelante. Entonces la lucha política en estos tiempos incluye esto. Y explico aquí cómo en diversas sociedades, en El Salvador con Bukele, o en Argentina con Milei, o en Italia con Meloni, y en otros, o en Estados Unidos con Trump, se utiliza ese discurso para inocular miedo y manipular política y electoralmente a la gente. Y van a venir muchas más campañas de miedo. Y esas campañas van a seguirse difundiendo y nosotros tenemos que contrarrestarlas. Y van a seguir siendo cada vez más fuertes. Y los líderes adversarios de nuestro movimiento, nacionales o internacionales, utilizan cualquier pretexto. Por ejemplo, hubo un ex soldado norteamericano que el fin de año, en un atentado terrorista, decidió atropellar a unos transeúntes en una ciudad de Estados Unidos. Y Trump había acusado de que había sido un terrorista que venía de otro país y que había entrado por Coahuila, cuando era un ex soldado norteamericano el que había cometido eso. Pero así son las mentiras. Y luego se difunden y se genera un estado de ánimo. Y a veces pudiera uno pensar que somos inmunes a las mentiras y a las manipulaciones por lo absurdos que éstas sean. Pero acuérdense que en la pandemia del COVID se difundieron muchas mentiras que ahora pudieran darnos risa, pero se dijo que esa pandemia fue provocada deliberadamente para propiciar el control de la natalidad y que las vacunas eran un instrumento para controlarnos, que nos iban a inocular un chip y que a través de las antenas del 5G iban a activar ese chip y con un botón se iba a decidir quién iba ya a sobrevivir y quién se iba a morir. Pues parece un cuento de ciencia ficción, ¿no? Pero mucha gente lo creyó y muchos por eso no se vacunaron. Y algunos de esos que no se vacunaron ya no lo contaron, desafortunadamente, porque no fueron inmunes al virus. Pero las campañas de miedo utilizan cualquier estado de ánimo, provocado o no. Por ejemplo, se propician a veces magnicidios, actos terroristas, y se genera una psicosis. Y esas manipulaciones se utilizan para controlar políticamente. Acuérdense de las campañas que se hicieron para evitar que Andrés Manuel fuera presidente, ¿se acuerdan? Que era un peligro para México, que si él iba a ser presidente iba a endeudar el país, que iban a traer a unos venezolanos a vivir a México y los iban a meter obligadamente en su casa a vivir, casi que íbamos a ser un país comunista, en donde los comunistas se iban a comer a los niños vivos sancochazos.
Y en la campaña del año pasado, hubo una campaña para decir que se iba a abolir la propiedad privada, ¿se acuerdan? Y se difundió enormemente. Entonces no estamos hablando de cosas lejanas, de abstracciones. Y la ideología y la conciencia es la manera de contrarrestar eso. Por eso el estudio es una de las principales tareas de la lucha política y social y de la concientización. No basta con el activismo, sí es importante el activismo, el desarrollo de tareas, pero entre más formación ideológica y política tengamos, mejores líderes vamos a ser. Y pues yo hago, en la medida de mis posibilidades, el esfuerzo de leer y escribir para transmitir conocimientos como maestro que creo ser, y ahora este es el documento que les transmito, que también tiene un fin terapéutico. Si acaso ustedes padecen de insomnio, pues pueden, como hay de las 11, 12 de la noche, empezarlo a leer, y yo les aseguro que como a la tercera página ya les dio sueño. Y entonces concilian el sueño y ya cuando despierten lo pueden seguir leyendo. Pero ya en serio es un instrumento útil de trabajo. Esta semana, pues, aparte de los temas que ya comenté, hay varios que ya están en el debate público. En primer lugar, el tema del fentanilo, que ese es otro ejemplo de las campañas de miedo, de cómo se orquestan montajes, ¿no? Casi como en aquel antiguo programa del menú de Chepina Peralta, pasan ahí a un, entre comillas, cocinero haciendo fentanilo como si estuvieran haciendo unas enchiladas potosinas. Ya se desmintió todo eso, pero es un tema político, porque se quiere descalificar y presionar al gobierno mexicano, mientras en Estados Unidos no se hace mayor cosa para desbaratar laboratorios clandestinos de la producción de esa droga, y además es Estados Unidos el lugar donde más personas mueren producto del consumo de esa droga. Ese fue un tema de esta semana que pasó. El gobierno ha seguido avanzando en los programas de desarrollo social. En este caso, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presentó los avances de los programas sociales emprendidos por el actual gobierno federal, donde se resaltó que al momento van más de 4 millones de personas visitadas por el programa Salud Casa por Casa, enfocado a conocer cuáles son las necesidades de salud que los adultos mayores necesitan. También arrancó la entrega de tarjetas para pensión de mujeres, que ese es otro programa también muy importante que la nueva administración está implementando. Se anunció que el exgobernador de Veracruz, Cuitlahua García, será el director del Centro Nacional del Control del Gas Natural, Cenagas, lo cual es muy importante, y se han ajustado algunas líneas, algunas rutas de la línea aérea mexicana de aviación, que también ahí hay que explicarle a la gente de qué se trata. Las aerolíneas normalmente modifican sus destinos, incluso por temporadas, porque hay temporadas altas o temporadas bajas, y hay razones por las cuales algunas personas viajan más a un destino que a otro, y las aerolíneas pues buscan no perder o ganar más, y Mexicana de Aviación pues no es la excepción. En México hay varios aeropuertos que por diversos motivos han dejado de tener vuelos comerciales. Por ejemplo, el aeropuerto de Puebla, el aeropuerto de Jalapa, el Lencero, el aeropuerto de Chilpancingo. Casi no hay vuelos comerciales a Ciudad Victoria. Ahora que vamos a ir a Tuxpan, pues antes había vuelos a Poza Rica comerciales, ahora ya no hay. Se intentó activar la ruta a Uruapan
y tampoco se pudo consolidar. Antes había varios vuelos a Morelia, ahora solo hay uno al día, de ida y vuelta, etcétera. Pero se ha venido queriendo descalificar la acción de la empresa mexicana de aviación cuando solo se trata de una adecuación. Recuerden que también se descalificó al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y se le aplicó el mote de central avionera para tratar de desprestigiarla, y ahora es un aeropuerto que tiene ya muchas ganancias y que cada vez se utiliza más sin que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México deje de funcionar, y además cuando se termine de construir el tren que va a conectar, se va a reactivar también el aeropuerto de Toluca. En fin, todos estos son temas del debate nacional que hay que mantener, como el esfuerzo que se va a hacer por parte del gobierno de crear la primera armadora mexicana que construirá autos eléctricos, el proyecto Olinea. Que eso es también a lo que México debe apostarle, a la producción de máquinas, de mercancías, al desarrollo no solo en la producción y venta de materias primas, sino de tecnología. Y México tiene esa capacidad y el gobierno debe hacer el esfuerzo de lograrlo. Y ojalá funcione muy bien, que eso es una buena noticia. Se van a hacer calendarios para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Y vivimos tiempos cruentos en donde a veces las imaginaciones literarias son superadas por la realidad. Y lo que se está viviendo en Estados Unidos es como si hubiera sido una novela de terror. Resulta que un presidente que hizo un muy mal gobierno y que fue acusado de intentar bloquear la toma de posesión del siguiente presidente y que fue sentenciado por diversos delitos, compite y gana. Y ahora va a volver a ser presidente. Pero además anda pretendiendo comprar Groenlandia y acaba de declarar que si Canadá se anexa a Estados Unidos, pues no va a haber aranceles. Pero este expansionismo ya lo hemos vivido en el pasado. Fue el expansionismo lo que hizo estallar la Segunda Guerra Mundial, acuérdense, cómo los sueños de control absoluto de Hitler lo llevaron a invadir Polonia y luego la mitad de Europa y luego Rusia, y detonó una segunda guerra. Nosotros tenemos que estar claros de que a veces los gobernantes no tienen estabilidad emocional y pueden llevarnos a situaciones muy complicadas. Tenemos que estar atentos a lo que pase, sobre todo porque en Canadá hay una inestabilidad que esperamos sea coyuntural, toda vez que el Justin Trudeau anunció su renuncia como líder del Partido Liberal de Canadá tras casi una década en el poder debido a las luchas internas y a su caída en su popularidad. Vamos a ver cómo en este mes se mueve la coyuntura, porque el día 20 toma posesión Trump. Están vivos muchos conflictos graves en el mundo, en Yemen, en Siria, en Ucrania, y pues nosotros en Gaza, y nosotros pues no estamos exentos de esa volatilidad geopolítica, y parte de ello es el tema de los migrantes y cómo esto puede afectarnos. En una declaración, la presidenta de Honduras declaró que si Trump procede a deportar a los hondureños, ella va a dar la orden de cerrar las bases militares en Honduras, que pues sí, como declaración está bien,
para llevarla a la práctica no está tan fácil, porque no es así de nomás, ya ciérrenle como si fuera un Oxxo, no es así. Pues acuérdense que los cubanos con todo y todo no han podido recuperar Guantánamo después de más de 5 décadas de gobernar esa isla. Entonces, son temas que tenemos que estar revisando. Por fortuna, hay una conducción muy fuerte, muy sólida de nuestra presidenta. Pues 100 días del gobierno de México, las encuestas todas arrojan un nivel de popularidad de arriba del 70%, lo cual es muy alto. Como en la gimnasia, esto se debe medir por el grado de dificultad y no es tan sencillo. En los temas, la mayoría opina que el país ha mejorado. En los asuntos de los programas sociales hay una buena percepción, lo mismo que en seguridad, lo cual es muy importante porque en seguridad y el tema económico son las principales preocupaciones. En educación, en el impulso a la economía, en el desarrollo de la infraestructura, en las acciones de salud y en los derechos de las mujeres, todas hay un nivel alto de aprobación y hay una percepción de que hay un desempeño muy bueno y regular. Y solo una minoría, que es el voto duro de la oposición, opina que es mala o muy mala. Eso pues hay que cuidarlo, hay que conservarlo para las etapas que vienen. Por nuestra parte pues hemos seguido trabajando, como ya dijo Irineo y también Anaíd. Este fin de semana iniciamos el año trabajando, primero en Fortín de las Flores y luego en Ixtaxoquitlán, Veracruz. Ya también se anunció que el próximo sábado vamos a estar en Tuxpan, Veracruz, y vamos a seguir visitando Veracruz en las próximas semanas porque hay proceso electoral. Les invitamos a participar el próximo domingo 12 en el Zócalo a las 11 de la mañana para el informe que va a dar nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de los primeros 3 meses de su desempeño. Los que puedan congregarse alrededor del asta bandera con las lonas o las banderas del MNE, ahí vamos a intentar juntarnos, aunque a veces no es tan sencillo porque como ponen vallas, no es tan fácil el tránsito, pero en la medida de las posibilidades. Si no, pues ahí nos vemos, y si no nos vemos, de todos modos es importante la participación. Vamos a seguir trabajando intensamente, ya tenemos planeadas diversas actividades en lo que resta de enero. El día 11, como les decía, estaremos en Tuxpan, el 18 en la capital del estado de Tlaxcala, el 25 vamos a ir a Oaxaca y el día 1 a Tulum, Quintana Roo. Si nos quieren acompañar a Tulum, pues ya saben que es con todos los gastos pagados por ustedes mismos para que puedan acompañarnos a la asamblea del MNE en Quintana Roo. Y ya luego pues vamos a seguir preparando eventos, también entre semana, porque no solo hacemos acciones el fin de semana, algunas pueden hacerse entre semana para seguir reforzando la organización. Y como ya dijo Celina, estamos atentos al inicio de la campaña de afiliación. Es un desafío hacer bien esa campaña. Ya les hemos explicado cómo se debe de hacer a través de una tablet que se debe fotografiar la credencial del elector por los 2 lados, se debe proyectar al afiliado un pequeño video, este afiliado debe transmitir también un video diciendo que está de acuerdo en su afiliación, se debe dejar tomar una foto de frente y de perfil, aunque salgan todas sus imperfecciones, sin filtros, no importa que salgan las pecas, los lunares, las cicatrices, las ojeras o lo que sea, porque es el perfil biométrico. Y proporcionar un número de celular
para que por WhatsApp se verifique que efectivamente la persona que dice que se va a afiliar sea cierto y que eso pueda servir para las etapas que vienen. No es una tarea burocrática, es un reto de organización, deben verlo así. Y ahora que en algunos lugares los líderes quieren ser candidatos, yo les digo, esa es la mejor campaña, la que se hace todo el tiempo. Si alguno de ustedes quiere ser jefe de manzana, de colonia, presidente de comunidad, regidor, síndico, presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, o aunque sea gobernador, pues es el momento de empezar a trabajar, porque ahí es donde se comprueba la base social y el apoyo. Si ustedes son buenos líderes, pues nadie les va a regatear si ustedes logran afiliar a 100, a 50, a 20, o a 1000, o a 10,000. Y quien tenga una base social comprobada de ese tamaño, pues es el que tiene poder. Y eso va a ser valorado. Entonces, esta es una competencia positiva. Porque además, es una manera de evitar que nuestros adversarios se reorganicen. Van a intentar formar nuevos partidos, lo que quedó del PRD y algunos prófugos del PAN, escindidos del PRI o resentidos de la vida o la política, van a tratar de crear sus partidos. Nosotros tenemos que crear y mantener nuestra propia fuerza. Y si Morena logra tener 10 millones de personas afiliadas, con eso podemos darle continuidad en el 27 para volver a ser mayoría, porque con 10 millones de afiliados en todo el país, pensando en que cada afiliado consiga 5 votos, nos podemos ir a 50 millones de votos. Y entonces vamos a conservar la mayoría en ambas cámaras, en los congresos locales, vamos a ganar las gobernaturas que todavía no tenemos, conservar las que se tienen y sobre todo avanzar en el poder municipal. Y con eso consolidar una nueva herramienta de poder para la transformación. Pero esta es una tarea de todas y todos. Cada quien tiene que organizarse, ya veremos cómo conseguimos las tabletas, pero pues una tableta puede ser más barata que un celular de los que andamos usando. Pero es una inversión, no lo vean como un gasto, es una inversión política. Y que sea un esfuerzo compartido, que nuestro movimiento aporte 1 millón de afiliados. No es algo alejado de la realidad, si hay compromiso. Yo conozco bien a muchos líderes en todo el país, sé de su representatividad. Y si se cumple que no va a estar secuestrada la manera de afiliación, si todo mundo puede hacerlo, porque a veces las estructuras de poder son burocráticas e impiden que la gente se organice. Si se logra que ahora sea que cada quien lo haga como pueda, ningún esfuerzo, por modesto que sea, va a ser irrelevante. Así sea una afiliación, o 5, o 10,000, todas las cuentan en el proyecto que estamos logrando o intentando lograr que se consolide. Así es que eso es parte del reto que tenemos que asumir y esperemos que cuando se acabe este año podamos entregar buenas cuentas. Como dijera el general Emiliano Zapata, quien no tenga miedo que pase a firmar, así dijo cuando promulgó el Plan de Ayala. Entonces, quien quiera ser candidato, que pase a afiliar, porque esa es la manera en que podemos asegurar que sus aspiraciones legítimas se puedan ver cristalizadas. No se puede lograr una meta si no se trabaja para ello. La gente que cree realmente en algo, ya sea que quiere ganar una carrera, quiere concluir unos estudios, quiere enamorar a otra persona o lo que sea,
se aplica o no. Y solo así se puede lograr la meta conseguida. ¿Y nosotros qué queremos? Enamorar a la gente de los objetivos de la Nueva Esperanza y de la Cuarta Transformación. Y para eso, pues hay que tener un buen discurso. Así como enamoraron a sus víctimas y les dijeron que les iban a bajar el cielo y las estrellas, y luego se los cumplieron, obviamente, y por eso son felices, pues así hagamos el esfuerzo de convencer a la gente de las bondades de la Cuarta Transformación y de la Nueva Esperanza para seguir avanzando en nuestras metas y en nuestros objetivos. Que tengan un muy feliz 2025. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie.